as there is breath in me, I lift up your name. Father, I praise you. You are the song I sing, my joy and my strength. Jesus, I love you. In the morning when I rise, I thank you for each day. Father, I praise you. A perfect child in your eyes, your work is on display. Jesus, I love you. Saludos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y bienvenidos a este servicio latino aquí de la iglesia de Brentwood Neighborhood Church al norte de California. Gracias por sintonizarnos en esta red social. Queremos darle un feliz Día de los Padres, el mayor de nuestros deseos a todos ustedes, papás, que nos están sintonizando. Mi nombre es el Pastor Carlos. Mi nombre es Sorlín y sí, queremos saludar y felicitar el Día de los Padres, que no es solamente los domingos, debe ser todos los días. Y vamos a orar por ello. Yes. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad de abrir nuestros ojos y ver la luz del día. Gracias porque tú añades un día más de vida. Gracias por nuestra familia. Gracias por la iglesia. Gracias, Señor, por nuestros amigos, Señor. Gracias porque en medio de todo tú estás. Y, Señor, quiero darte gracias por los padres, Señor. Porque no es fácil ser papá, Señor, es una responsabilidad muy grande, igual que ser mamá. Y a veces no tienen a su mamá y solamente tienen a sus papás algunos hijos. Señor, yo te pido que le dé la sabiduría todos los días, Señor, que los proteja, que los traiga con bien. Señor, que ellos puedan aprender, saber que tú estás en medio de toda situación, Señor. Y quiero presentarte, Señor, en este momento la palabra de Dios y pedirte que toques las vidas que están escuchando, Señor, que nos hables, que le hables a todo el mundo, Señor, y que nos dejes saber cuál es tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tenemos esta alabanza para la gloria de nuestro Dios y para bendición de vuestras almas. Disfrútenla. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mire. Cuán hermoso su nombre es, nada es igual a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Hacia el cielo por salvarme, me viniste a rescatar.
Esperamos que la alabanza que han escuchado haya sido de bendición para sus almas. La hacemos para la gloria de Dios, pero con mucho deseo de que sea de bendición para ustedes. Otra vez quiero desearle feliz Día de los Padres a aquellos que nos están sintonizando en el día de hoy. La semana pasada nosotros comenzamos una serie de predicaciones que la titulé, la estamos llamando Los cambios que causa Cristo. Esta serie está basada en una selección particular, muy personal. Es una selección de 4 cambios que yo considero que son de mucha bendición y mucha importancia para aquellos que vienen a un encuentro con Cristo. Son cambios que Cristo causa en la vida de aquellos que vienen a Él. Estos cambios no son los únicos cambios que Él produce. No me atrevería ni siquiera a insinuar que son los cambios más grandes que Él produce. Es sencillamente una selección sacada de mi experiencia como ministro, pero más que nada sacada de mi experiencia como hijo de Dios. La semana pasada hablábamos del cambio de la seguridad de la salvación. Esta semana, hoy, nos vamos a estar enfocando en otro cambio que lo he llamado una vida con propósito. Los cambios de los cuales nosotros nos estamos refiriendo son cambios que están estrechamente relacionados con nuestra relación con Jesucristo. Son cambios que yo los llamo, tienen un impacto dual. Tienen un impacto dual, que significa que tienen un impacto inmediato en el momento, un impacto que es transformador en la vida de aquel que viene a Jesucristo por primera vez y entrega su vida a Él. Pero también son cambios que son progresivos, que son cambios que continúan produciendo fruto a la medida en que nosotros continuamos caminando con Dios, caminando en su Espíritu y conociendo a nuestro Señor mejor. Es por eso que estoy utilizando una perspectiva de aquel que no tiene a Cristo todavía y también la perspectiva de aquel que ya le ha entregado su vida a Jesús. Son desde estos dos enfoques que deseo que veamos y meditemos en estos cambios que el Señor, que Jesucristo, causa en la vida del ser humano. El propósito, una vida de propósito, es para mí uno de los cambios de mayor validez, de mayor valor en la vida del ser humano. Dios siempre ha creado en nosotros ciertos tipos de necesidades básicas, unas necesidades humanas. Todo ser humano tiene una colección de necesidades que compartimos, somos similares en esas necesidades. Por ejemplo, tenemos necesidades emocionales, tenemos necesidades biológicas, tenemos necesidades físicas, tenemos necesidades psicológicas. Una de las necesidades básicas del ser humano es lo que algunos psicólogos llaman la necesidad de pertenecer a algo. Como seres sociales que nosotros somos, cuando nacemos en un grupo, nacemos inmediatamente perteneciendo a un grupo. Ese grupo lo llamamos familia. A comparación de otras cosas o criaturas creadas, Dios creó al ser humano con esa necesidad innata de pertenecer. Nosotros siempre estamos buscando a qué pertenecer.
Y adjunto con esa necesidad de pertenecer, vienen también atadas, se manifiestan otras necesidades parecidas, como lo son la necesidad de contribuir. El ser humano, cuando busca pertenecer a un grupo, a una familia, a una sociedad, a una comunidad, ese ser humano que pertenece a ese grupo busca su lugar, busca su función, busca la manera de contribuir. Nosotros somos seres que pertenecemos y contribuimos. Necesitamos objetivos, metas. Todo esto es reflejado a la luz de esta necesidad de pertenencia. Nosotros, durante nuestro ciclo de vida, podemos tener situaciones que no controlamos, que retan, que impactan negativamente, que nos pueden afectar en esta necesidad de pertenencia. Y en ocasiones nos causa una amenaza de perder propósito cuando entramos en ciclos de vida que cohíben o alteran nuestra función o nuestro rol. Por ejemplo, a nosotros como seres humanos se nos hace bien difícil la etapa de retiro, de retirarnos. Cuando nosotros pasamos mucho tiempo colaborando en una función de trabajo o una profesión y llega un momento donde ya llega la edad donde no podemos seguir funcionando en esa capacidad y entramos en una etapa de retiro. Para muchas personas eso es una amenaza, un ciclo de vida difícil de enfrentarlo porque sienten que pierden lo que llena esa necesidad de pertenencia. En ocasiones hay personas que sufren unos cambios drásticos por accidente, por enfermedad, sean por algún tipo de evento que les cohíbe continuar su ritmo de vida. Y se les hace difícil adaptarse a una diferente realidad porque las necesidades que habían sido llenadas resurgen y tienen que buscar la manera o nuevas maneras de llenar esas necesidades. Dios conoce nuestra vida, Él es nuestro arquitecto. Y Él nos ha creado con una necesidad de pertenencia y una necesidad de propósito. Uno de los mayores y más grandes errores que nosotros podemos concluir y que no deseo que infieran de mi reflexión en esta tarde, es que nosotros no podemos o no debemos inferir que el propósito de mi vida es el fundamento de mi identidad. Eso es uno de los errores más grandes y lamentablemente muy comunes en muchas personas que se definen a la luz de su propósito. Eso, amado mío, es un error. Nosotros no nos definimos por nuestro propósito en la vida. A veces tú le preguntas a alguien, ¿y quién eres? Y hay personas que responden a la luz de su profesión. Yo soy médico, o yo soy maestro, o yo hago esto, o hago lo otro. Amado mío, quiero dejarte saber que eso es un esfuerzo
del ser humano de orgullo y de egocentrismo. Eso es una perspectiva donde el ser humano es el centro y eje de la vida. Y el centro y el eje de la vida es Dios, no es el ser humano. Nuestra identidad no radica en lo que hacemos. Nuestra identidad radica en Cristo. Dios nos da una nueva identidad en Jesucristo. Nosotros no somos por lo que hacemos. Nuestra identidad no está radicada en nuestro propósito. Nuestra identidad está basada en Jesucristo. La palabra nos enseña que tú eres hijo de Dios, que tú eres amado, que tú eres más que victorioso, que tú eres santo, que tú eres elegido, que tú eres bendecido. Dios nos da una identidad en Cristo Jesús que no depende de lo que hacemos o de lo que nosotros asumimos pueda ser nuestro propósito. Nosotros somos hechura de Dios. Nuestra identidad no está basada en nuestros talentos, habilidades, dones, capacidades. No, nuestra identidad está basada en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo es nuestra identidad. Ahora, esto no quiere decir que no necesitamos un propósito. No, Dios conoce nuestra necesidad de pertenecer y de tener un propósito en nuestra vida, y por eso es que nos ofrece una vida con propósito. Cristo nos da propósito. Cristo nos da razón de vivir, pero esa razón de vivir está basada, fundamentada en la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Nuestra identidad está basada en Cristo Jesús. Ahora, cuando reflexionamos acerca de este cambio que Cristo causa en nuestra vida, que lo he llamado una vida con propósito, yo deseo llevar nuestra conversación y meditación acerca de cómo este cambio nos impacta. Y quiero hacerlo a través de algunos pasajes de la Escritura que le voy a pedir a mi esposa Sorlín que ella tenga la amabilidad de leerlos por nosotros, a nosotros, y nosotros podemos seguirla a ella. Y lo primero que yo deseo que estemos meditando acerca de esta vida de propósito que tenemos en Cristo es que nosotros somos primero y hacemos segundo. Nosotros somos primero y hacemos segundo. Antes que nada, nosotros somos. Luego, nosotros tenemos propósito de ese fruto de identidad en Cristo Jesús. Comenzamos meditando en esto a la luz de lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versos del 8 al 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios, no a base de obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una de las grandes verdades que la Escritura nos comparte a nosotros es que nosotros somos fruto del amor de Dios. Dios nos amó antes de que nosotros los amemos a Él. Y nosotros somos fruto del amor de Dios. El apóstol dice, nosotros somos hechura suya. Somos un deleite para Dios. Somos el producto del amor de Dios. Dios nos diseñó. Dios nos diseñó. Dios creó en ti y en mí un ser
que es producto de su amor, fue producido por el amor de Él, con un diseño, con un valor, con un propósito. No somos accidentes. Nosotros no somos fruto de una casualidad. El apóstol Pablo en Efesios 1:4, él nos dice que nosotros, según la misericordia de Dios, hemos sido elegidos, y quiero que escuches esto, hemos sido elegidos en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Escucha eso. Nosotros hemos sido elegidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Es un pensamiento, amado mío, te voy a ser bien honesto, es un pensamiento que es difícil de capturarlo, porque el tiempo, nuestra imaginación del tiempo no llega allá, no llega a ese momento que es antes de la fundación del mundo. Pero el pensamiento, el mensaje es que tú y yo hemos sido diseñados, creados en el propósito, en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios ya nos había amado, elegido, diseñados para alcanzar el plan de Él, su voluntad. Nosotros somos productos del amor de Dios. Y como dice aquí en Efesios, hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos sido creados con el propósito de andar en ese plan, de alcanzar el plan de Dios. Como dije, Dios nos diseñó y Él nos creó con ese propósito ya de antemano. Escucha lo que el apóstol Pablo nos dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, procurad vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros opera tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que opera en nosotros tanto el querer como el hacer. Fuimos creados con una intención. La creación tuya, amado mío, amigo que me escuchas, la creación tuya, tú viniste a este mundo, tú fuiste creado con Dios con una intención, con un plan, con un propósito. Y Él pone en ti y en mí el deseo, el querer buscar ese propósito. Es por eso que en nosotros está esa necesidad de pertenencia, de buscar objetivo, porque Dios crea en nosotros ese deseo, ese vacío, esa necesidad que nos impulsa a buscar razón de existencia, con la intención que cuando busques la razón de tu vivir, encuentres esa razón en aquel que te diseñó, que es Dios. Es en Él que nosotros podemos encontrar la satisfacción de todas nuestras necesidades. Podemos satisfacer todas nuestras necesidades en Él. Hace muchos siglos atrás, un teólogo de irlandés, él dijo: el corazón del hombre tiene un vacío en la forma de Dios que solamente Dios puede llenar. Una manera algo poética de indicar que Dios nos creó con una atracción y con una necesidad de conectarnos con el Creador.
Y es por eso, amado, que yo quiero que tú sepas que tú tienes mucho valor para Dios. Tú tienes valor para Dios, porque Dios te amó desde antes de la creación del mundo, puso en ti un propósito, un objetivo, un plan. Tú eres planificado, tú eres valorizado, tú vales tanto para Dios que Dios envió a su Hijo a morir por ti. Pero en adición a eso, Dios también tiene para ti un plan para que tú puedas disfrutar la vida que Él te ha dado. Llegues a una llenura, a un placer, a una vida abundante, como el apóstol Pablo dice. Y esa vida abundante, con el propósito divino, solamente se encuentra en Cristo. Y en tercer lugar, esta vida de propósito, Dios nos las ha dado, pero Dios está esperando. ¿Qué es lo que Dios está esperando? ¿Qué es lo que Dios te ha dado a ti y a mí? Una vida con propósito. Pero Dios está esperando a que tú y yo ejecutemos unos pasos para encontrar ese propósito que Él tiene para ti y para mí. Y quiero compartir bien brevemente 3 ideas de los pasos que Dios está esperando que tú y yo demos. Si quieres verlo así, son pasos para que podamos encontrar el propósito de Dios para tu vida. El primero es que te alinees, que nosotros nos alineemos. ¿Y qué quiero decir con esto? Efesios capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Fíjate lo que el apóstol nos dice, lo que la palabra del Señor nos dice, que Dios está esperando que nosotros realineemos nuestra vida, que andemos, que nos organicemos, que vivamos un estilo de vida alineado a la vocación, a la par con el propósito con el cual ya tú has sido llamado. Dios está esperando a que te des cuenta, que nos demos cuenta que de la única manera en que podemos encontrar una vida abundante y una culminación de nuestra vida es alineando nuestra forma de vida, nuestras prioridades, nuestras necesidades, busquemos nuestros objetivos y los alineemos a la voluntad que ya ha sido para nosotros, ya nos ha sido dada, Dios ya la diseñó. Amado mío, te lo voy a decir de otra manera. Si tú le preguntas a Dios cuál es su voluntad para tu vida, ya Él ha pensado eso desde antes de la fundación del mundo. Lo que Él está esperando es que tú comiences a alinear tus prioridades, tus perspectivas, tu estilo de vida, tus objetivos y vayas a descubrirla a la par con su voluntad. Y Él te asegura que cuando tú comienzas a alinear tu vida al deseo de la voluntad de Dios, tú vas a encontrar el propósito porque vas a lograr culminar y llenar ese llamado que ya te ha sido dado. En segundo lugar, Dios está esperando que te atrevas. Que te atrevas. Mira lo que dice el apóstol en Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Mira cómo el apóstol diseña un proceso. Mira cómo el apóstol descubre o describe un proceso que el fin del proceso es comprobar la voluntad de Dios para la vida de uno. Lo primero que él dice es que yo espero, él dice, no te conformes. No te conformes. No dejes que el mundo sea la fuente, la fuerza
que guía tu vida. No te conformes a este mundo. No dejes que el mundo sea lo que vaya moldeando tu vida. No dejes que las influencias del mundo dirijan tu vida. No dejes que las influencias de tu carne dirijan tu vida. Resiste las influencias que no vienen de Dios y desean dirigir tu vida. Y por el contrario, al resistir la influencia del mundo, transfórmate, lo que él dice, transformaos. Comienza en un proceso de cambio, de reemplazo, donde tú comienzas a transformarte. La palabra en griego que el apóstol Pablo está usando aquí en Romanos 12:2, que nosotros traducimos transformarse, en griego la raíz de esa palabra es morpheis, que significa un cambio. Pero morphei es un cambio que en su naturaleza es un cambio de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Cuando el mundo está intentando moldearte, el mundo, la influencia del mundo, produce un cambio de afuera hacia adentro. Pero el cambio que el apóstol nos sugiere que nosotros hagamos es un cambio de adentro hacia afuera. La mejor ilustración que te puedo dar es la ilustración de una mariposa. Que una mariposa en un momento dado es un gusano, pero ese gusano, cuando está en el proceso de cambio de gusano a mariposa, entra a un proceso de transformación donde comienza a hacer un cambio interno y produce un cambio externo. De la misma manera, Dios opera en nosotros de adentro hacia afuera, cambiando nuestra relación con Él, cambiando nuestras prioridades, cambiando nuestro deseo, cambiando el hombre interior, para que entonces el hombre exterior sea reflejo de un hombre nuevo en Él. Y Dios está esperando que tú te atrevas a emprenderte en el proceso, a echarle mano a que colabores en el proceso de cambio que Dios quiere hacer en tu vida, porque tú no vas a encontrar la voluntad de Dios sin que entres en un proceso interno de transformación. No hay atajo, no hay otra manera. El cambio que Dios busca en tu vida es un cambio interior y el producto de ese cambio es que tú vas a encontrar el propósito, la voluntad de Dios, que es lo bueno, lo agradable y lo perfecto, porque fue diseñado para ti por tu Creador. Dios está esperando que te alinees. Dios está esperando que te atrevas a echarle mano a este proceso de transformación. Y en tercer lugar, Dios también está esperando que descubras sus planes, su propósito, su voluntad para ti. El profeta Jeremías lo dice mucho mejor. Yo creo que es uno de los pensamientos más profundos en este tema que podemos encontrar en la Escritura. Se encuentra en Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. Los pensamientos de Dios para ti, los pensamientos, el plan, el propósito, el diseño que Dios ha tenido para ti desde antes de la creación del mundo, son planes buenos, confiables, para que tú disfrutes, para que tú tengas una vida plena, para que tú logres alcanzar una prosperidad, para que haya en ti un porvenir, para que haya en ti una esperanza, para que tú tengas un futuro
que permanece para siempre. El diseño de Dios para ti, el fin del diseño de Dios para ti es eterno. Dios no tan solo diseña tu vida en esta tierra, Dios diseña tu vida para la eternidad, para que tú puedas tener una esperanza, una razón de existencia eterna y puedas culminar con Él. Pero tú tienes que atreverte a descubrir eso. El plan de Dios para tu vida, tú lo tienes que descubrir. Dios te lo revela, Dios te alienta, Dios te invita, Dios te seduce, Dios te inspira, Dios te da coraje, pero el plan de Dios no se hace una realidad en la vida del hombre hasta que el hombre o la mujer se rinde. Deja de batallar con Dios. Deja de buscar en sus propios medios su definición, su identidad, su propósito. Y se pone a invertir en la investigación. Invierte en la investigación de descubrir el plan de Dios. Dios nos dice, mis planes para ti son buenos, prósperos, eternos. Ven y descúbrelos. Dios está esperando a que tú te dispongas a darle tu vida a Él y a emprender una jornada, un caminar con Él que concluirá en el reino de Dios. Pero antes que lleguemos al reino, disfrutamos aquí la plenitud de la vida que Dios tiene diseñada para ti y para mí. Amado que me escuchas, hermano en la fe, tú que ya has tenido y has probado de Dios, te voy a dar un reto también a ti. Porque los cambios de Dios hay que perseguirlos. Uno tiene que ser constante. Uno tiene que permanecer. Perseverancia. Uno tiene que mantenerse y continuar y no rendirse y no tener reservas. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, él dice que una cosa él hace, él deja atrás, él deja el pasado, lo que queda atrás y él se extiende hacia la meta, hacia el objetivo. Amado mío, no te rindas. El propósito de Dios en ti no ha terminado. Escúchame bien, porque te estoy hablando a ti, hijo de Dios, hermano en la fe. El propósito de Dios para tu vida no se ha terminado. Y te voy a decir por qué no se ha terminado. No se ha terminado porque Dios todavía no te ha llamado a su presencia. Cuando Dios termine su propósito en ti, Él te llamará a su presencia. Mientras Él no te ha llamado a ti, a la presencia de Él, implica que Él todavía tiene negocios contigo. Implica que todavía su propósito en ti no se ha terminado. Esto no es cuestión de edades. Esto no es cuestión de generaciones. Esto no es cuestión de experiencias. La realidad es que Dios continúa obrando en tu vida para que su propósito en ti sea perfecto y completo. Depende de ti. De que tú hagas de tu vida y de tu relación con Dios una búsqueda constante de su voluntad para tu vida. Mientras en ti haya vida, hay propósito. Y mientras en ti hay propósito, entonces busca la voluntad de Dios para tu vida cada día que el Señor te da. Déjame orar por ti. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias
Te damos gracias por el valor que encontramos en ti. Te damos gracias por el valor que tú has encontrado en nosotros. Te doy gracias, mi buen Dios, porque tú ves en nosotros lo que a veces nosotros no vemos en nosotros mismos. En ocasiones nuestros temores, nuestros miedos, nuestros fracasos, nuestras malas experiencias causan en nosotros obstáculos para proseguir adelante y encontrar en ti el propósito, la culminación de tu propósito. Y yo te pido en el nombre de Jesucristo, mi buen Dios, que tú rompas esas cadenas, que tú des la libertad a tu pueblo, que tú nos des el coraje y la valentía, la sed y la convicción, la determinación y el compromiso de buscar en ti cada día tu voluntad, tu propósito para nosotros. Y si hay alguno que nos escucha, que nos ha escuchado, que no encuentra razón de vivir, que no tiene propósito, que no tiene significado, que no sabe por qué vive, que hay un vacío en él y no lo sabe qué es, cómo llenarlo. Si hay alguno que todavía su identidad depende de lo que hace, de lo que logra obtener, de sus posesiones, de sus relaciones, mi buen Dios, yo te pido que tú les reveles a ellos, tú les reveles a través de tu Espíritu Santo quién él o ella es en ti. Revélate a sus vidas. Llámalos por su nombre. Y permite que descubran en ti el amor que produjo su existencia, el amor tuyo, la ternura con la cual tú los hiciste para que vinieran a experimentar una relación íntima contigo. Mi buen Dios, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tu palabra no haya caído en oídos sordos, sino que el que tenga oídos para oír, que oiga tu palabra y que responda a ella. En el nombre de Jesús, para la gloria de Cristo nuestro Señor, pido esto. Amén y amén. Dios te bendiga y disfruta esta alabanza que la hacemos nuevamente para la gloria de Dios y la bendición de tu alma. Dios te guarde. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me
long as there is breath in me, I'll lift up your name. Father, I'll praise you. You are the song I sing, my joy and my strength. Jesus, I love you. In the morning when I rise, I thank you for each day. Father, I praise you. A perfect child in your eyes, your work is on display. Jesus, I love you.